Habíamos dejado en ecuaciones diferenciales reducibles a separables, ¿no? Ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, ya, homogéneas. Sí, adelante, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos nomás. Ya, entonces esta ecuación diferencial homogénea, ya, entonces sucede cuando se aplica a funciones homogéneas. ¿Cuándo una función es homogénea? Función homogénea. Una función es homogénea z igual a f de x y. La función z igual a f de x y es homogénea de grado n si se cumple que al reemplazar aquí a f de x y por lambda x y lambda y, entonces aquí nos da lambda a la n. Ejemplo. Determinar si es homogénea y de qué grado la función. Y su grado de la siguiente función. Bien, ahí está. Entonces el ejemplo para saber si es homogénea. Solución.
Entonces, para saber, aquí vamos a sustituir a las X y Y con esto. Fd en la X lambda X, en la Y lambda Y, entonces va a ser igual a... Entonces en esta X vamos a sustituir lambda X en la Y lambda Y. Y esta Y también lambda Y. En el siguiente paso hacemos nomás ya la operación algebraica. Entonces, aquí faltó algo. Se escapó. Lambda. Bien, entonces aquí queda lambda al cuadrado, lambda cuadrado, X cuadrado. Y ahí en esta parte también lambda cubo, Y cubo. Lambda cubo. ¿Qué pasó aquí? Y el ejercicio sí va a ser ya. Me equivoqué. Ya, entonces aquí Y cubo. Y aquí 5, lambda quinta, Y quinta. 5 por lambda quinta, Y quinta. Ya, ahora seguimos haciendo operaciones. Lambda cuadrado por lambda cubo, lambda quinta queda ahí. Y X cuadrado y Y cubo nomás. Bien, entonces ahora el paso siguiente. Factor común lambda quinta. Que nos queda ahí. Si es lambda quinta, X cuadrado y Y cubo menos 5 Y quinta nomás queda, ¿no? Bien, entonces el paso siguiente es... Ya, todo esto que está del paréntesis, ya, esto es la X cuadrado Y cubo menos 5 Y quinta es F de XY. Ya, es esta original. Entonces, con esto decimos nosotros que comparando con la definición de aquí, entonces es homogénea de grado n, se decía, ¿no? Entonces nosotros también vamos a decir ya, lambda n por f de x, entonces lambda quinta, esta quinta igual a la n, entonces es homogénea, por lo tanto la función es homogénea de grado, de quinto grado. Y entonces esa es la forma de determinar si es homogénea o no una función. Pero esto es muy largo, una forma de hacer eso. Observen aquí,
Aquí en el último término 5 y e quinta el exponente es 5, ¿no? Entonces eso me indica que el grado es 5 de este término. Y de este término, nada más que sería el grado absoluto, que es igual a la suma de los exponentes 2 más 3, 5, entonces igual a con 5 de aquí. Entonces ambos términos son del mismo grado y de grado quinto. Entonces eso es homogénea de grado quinto. ¿Ya? Ahora sí vamos a la ecuación diferencial. ¿Ya? Siendo las ecuaciones diferenciales ya homogéneas, ya homogéneas, m de x y por dx más n de x y por dy, llegando a ser dy sobre dx, esta misma ecuación, igual a f de x y. Bien, entonces, generalmente, así vamos a observar. En este caso, ya, cambio de variable se hace. Ya, en y sobre x, igual u. Entonces, de ahí nosotros vamos a despejar la y. Hay dos formas de hacer. Uno por diferencial y otro por derivada, de acuerdo a cómo presenta la función, la ecuación diferencial. En este caso, por derivada. Igual, pero antes hay que despejar siempre u por x. Bien, esta función derivando, más acá diferenciando. Entonces, derivando vamos a tener lo siguiente. Aquí a la y vamos a hallar dy sobre dx esta. Eso es derivando. Derivando va a ser igual a u por b. La primera se copia, u, por la segunda se deriva. Derivada de la x, 1. Y más la segunda ahora sin derivar x y la por la derivada de la primera de la u, que llega a ser de u sobre dx. Esto es derivando, ¿ya? Entonces puede ser también en algunos ejemplos diferenciando. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar a y u por x? Nada más, dy voy a decir, dy igual a, si el dy igual, la primera se copia, u, lo mismo que aquí en derivada, por la diferencial de la segunda, de la x, que se pone de x nomás, más la segunda ahora sin diferenciar,
ya por la diferencial de la primera, por du. Ya, en vez de du sobre dx, du nomás. O es como dividiendo entre dx a esto, ¿no? A todos, entonces queda así de esta manera. Ejercicios de aplicación. Acá la solución de la ecuación diferencial. Y ahora nos vamos a sacar del práctico. Aquí tenemos. ¿Por qué he elegido esto? Porque observando todos los términos, aquí, muy pequeño por eso. Ya, entonces aquí x cubo dice, ¿no? Ya. Mejor ahí. X cubo es de grado 3 el término, y aquí de grado 3, aquí 1 y 2, 3, 2 y 1, 3, 3. Entonces homogénea. Bien, en este caso y' ofrece la ecuación diferencial, entonces vamos a tener que cambiarlo esa y'. Entonces empezamos a solucionar el ejercicio. Ya hemos dicho que le vamos a cambiar a esto. En vez de y', de y' sobre dx. Por y' sobre dx. Bien, ahí está. Ya sabemos que es homogénea por los grados. Ahora vamos a hacer el cambio de variable nomás ya. Entonces el cambio de variable es este mismo. Y ahora aquí despejamos y, que es, ya, y vamos a hacer derivando otra vez. Y está ya. Y sobre x igual a u, y u por x derivando porque hay dy sobre dx. ¿Ya? En algunos hay dy nomás, ahí vamos a usarla diferenciando. Bien, entonces vamos reemplazando donde hay las y por ux, ya esta función, esta misma, x de y sobre dx es igual a todo esto. Ponemos nosotros un paréntesis ahí para que entre, y entra en vez de dy sobre dx. El siguiente paso mejor sería, ¿no? Ahora sí, ahí, para que se vea que vamos a reemplazar, aquí ahora sí, ahí está, dy sobre dx, toda esta expresión que se derivó, ¿no? ¿Ya? Y aquí y cubo comienza, entonces, pero y vale ux.
Ponemos UX. Ya, y ahora, ¿qué más? Aquí hay otra Y, ahí también UX. UX. Además, aquí hay otra Y, por acá. UX también. No era necesario paréntesis, pero lo hacemos nomás. Y al último no hay nada que hacer. Ahora aplicamos álgebra, los exponentes. Y hay U por 1, 1 más aquí. Si queremos lo borramos. Ahora aquí U cubo X cubo. U cubo X cubo. U cubo X cubo. Por acá U cuadrado X cuadrado. U cuadrado X cuadrado. Y aquí UX nomás. Entonces UX por UX, ¿no? Y al último nada. Seguimos. Ahora aquí U cubo X cubo 3, U cuadrado X cubo. Esta ya se anula. Y aquí también UX cubo. El X cuadrado por X, X cubo. Entonces, todos los términos tienen X cubo. Entonces, podemos dividir la ecuación. Dividido entre X cubo. Siempre hay una división así que va a dar. Dividido X cubo. Entonces ahí va a quedar solo esto, este paréntesis. Igual, ¿eh? Bien, entonces aquí todo esto queda sin los cubos. Sin los X cubos. O factor común en hechos dividen entre X cubos, da lo mismo. X cubo entre X cubo, 1. Despejando. Ahí nos queda esto mismo. U cubo más 3U cuadrado. Esto pasa a restar 4U menos U, 3U más 1. Bien, entonces todavía la expresión del segundo miembro podemos cambiarla, que es equivalente al binomio al cubo. Sería U más 1, ¿no? Elevado al cubo. Sí, de esa manera hemos obtenido algo más ya simplificado y copiando los numeradores nomás aquí en el
Siguiente paso, despejando el numerador que quedaría x por du. Y el otro miembro igual a u más 1 al cubo por dx, ¿no? Por dx. Bien, haciendo variables separables ahora ya llegamos al primer método. Du sobre u más 1 al cubo. Entonces, vamos a hacer esto todavía. Igual a dx sobre x. Aquí du quedó, ¿no? Du sobre u más 1 al cubo. Bien, y esto para integrar, pero lo acomodamos. Siguiente paso, aplicamos integral a ambos miembros. Por du, pero esto es menos, ¿no? Igual a integral de dx sobre x. Y en la primera, recurriendo a una integral de un binomio de primer grado elevado a n por du, vamos a tener, a ver ahorita, una tabla. X más b por a la n por dx es igual a la n más 1 sobre n más 1 por la derivada de lo que hay en la base, derivada de ax más b, a no más. Entonces esta tabla vamos a usar para nuestro ejercicio. Entonces aquí sería u más 1 sobre menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Y la derivada de la base, derivada de 1 por 1 nomás.
igual integral de dx sobre x, logaritmo natural de x, más la constante de integración. Como dando más 1 a la menos 2 aquí menos 2 por 1 menos 2 haciendo operacioncita ahí. Entonces aquí queda menos, también no hacemos perder, y 1 más 1 viene al denominador con más 1 a la 2, en el numerador se queda la unidad. Recuperamos cambio de variable, que decía el cambio. ¿Cuánto valía? Ahí está. Ya, entonces U vale Y sobre X. Suponemos ahí. Con eso finaliza, ¿no? Cuarto método. Ecuación diferencial ordinaria reducible a homogénea. Inge, una consultita. La constante siempre se la pone en el segundo miembro. A cualquier lado no importa. Lo que pasa es que había un ejercicio en el que el resultado
variaba si la constante se la ponía en el primero o en el segundo miembro, o no importa. No importa, el resultado puede cambiar también, ¿ya? No siempre lo que diga el libro está bien y entonces puede estar en cualquier lado la constante. No se preocupen de eso. Está bien, gracias. Bueno, ya, ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas. Ya, aquí hay dos casos de hacer, tres casos. Uno es cuando los grados no son iguales, ya. Entonces, en estos casos, si ya no son iguales como en el anterior caso cuando era homogénea, hay un cambio de variable que se hace ahí. Cambio de variable, z igual a, perdón, y o x puede ser, depende de qué diferencial está más sencilla. Donde está más sencilla se hace el cambio de variable. Donde el diferencial está más liviano, ahí se hace. ¿Ya? Y igual z a la alfa. Entonces, de ahí se busca dy, ¿ya? Y dy igual alfa más adelantito por z al alfa menos 1 por dz. Ya, entonces, con esa operación reemplazamos aquí, igualamos los grados, entonces con eso se busca alfa y se iguala. Aquí también si los grados no son iguales, pero m y n vienen con con una expresión en lugar de, y aquí viene ax más by más c por dx. Y aquí otra ecuación, tocaría abc de más ey más f por dy. Entonces de este se hace un sistema de ecuaciones donde se lo resuelve. En esta forma ya viene, cosa que los grados no son iguales. Una vez resuelto este sistemita donde da x igual a
X sub 0. X igual a un valor, digamos, K. Y Y igual a H, ¿no? Y Y vale K. Esa es la solución del sistema. Con estos valores se hace un cambio de variable. Dice que donde hay X se pone lo que salió más una nueva variable, más Z. Y aquí también H, lo que salió el punto YK más W. Después de eso se hace DX, se diferencia ambos miembros. DX igual a la derivada de H es 0 porque este es un número por DZ nomás. Y va a ser DY igual DW. Bien, es hora del descanso, ¿no, jóvenes? 15 minutos. A la vuelta seguimos.
Continuamos. Y ahí hay un tercer método, de este caso, cuando se eleva homogénea por un cambio de variable inicial. Entonces, cambio de variable inicial. Entonces, ni bien comienza y así comienza nomás, ¿no? El cambio de variable. Tenemos un ejercicio ya para este método. Entonces, vamos a hacer entonces observamos y vemos que los grados, la ecuación diferencial en los términos, aquí es segundo grado, aquí tercero, aquí 1 en la X, 2 en la Y, 1 y 2 son 3, entonces este iguala con este Y cubo y el X cuadrado aquí es distinto grado, entonces no es homogénea de entrada, reducible a homogénea. Ya, entonces vamos a hacer ya uno de los métodos que en este caso sería el primero. Entonces el primero decía aquí, ¿no? Si los grados no son iguales, M y N, entonces ya, cambio variable Y igual Z al alfa. Ya en el segundo método es cuando no son iguales y son funciones lineales. Y son funciones lineales, línea recta. Ya son funciones lineales. Ya son dos rectas, por eso se busca el punto de intersección, ¿no? Y eso es lo que se hace. Entonces, para nuestro ejercicio, con esto hacemos. Entonces, cambio de variable. Y igual z al alfa de y. Alfa z al alfa menos 1 de z. ¿Ya? ¿Por qué y? A veces x también esto, pero ya les dije,
Ya, de X, ¿cuántos términos tiene? 1 y 2. Ahí está, 1 y 2. En cambio, de Y tiene uno nomás, un término, por eso Y se pone adelante. Ya, podría ser en contraposición también, de X tener un término y de Y como una suma de 2 así. Bien, entonces el cambio de variable vamos a reemplazar aquí. Entonces, si Y vale Z al alfa, aquí le ponemos. Y vale Z al alfa. X nos da 3X hasta Y también, Z al alfa. Y DY, en vez de DY, se pone por alfa Z al alfa menos 1 por DZ. Bien, ahora seguimos con operaciones matemáticas. Entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo álgebra nomás, ¿no? No es más ni una cosa. Ya pasó de ecuaciones. Entonces X, 2Z al alfa a la 3, potencia con potencia se multiplica, ¿no? Z a la 3 alfa. Z a la 3 por alfa. Potencia con potencia se multiplica. Z a la 3 por alfa, 3 alfa. De X3 aquí lo mismo. 2 por alfa. 2 por alfa. Y este alfa traemos aquí adelante. 3 por alfa. Z a la 2, ya, listo. Ahora seguimos. Falta todavía hacer algunos cálculos en el último término, donde está dz. Entonces aquí x cuadrado menos z, 2z a la 3 alfa, lo mismo, 2, 3 alfa por x. Producto de bases iguales, entonces se suman los exponentes, 2 a la 2 alfa más alfa menos 1. Al sumar 2 alfa más alfa, 3 alfa menos 1. X cuadrado, ¿qué grado tiene? Grados, vamos a poner aquí. Entonces el término x cuadrado, ¿qué grado tiene? Grado 2, ¿no? Ahora, este término tiene ¿qué grado tiene? 3 alfa. Ahora el otro, esta expresión, ¿qué grado tiene? Tiene grado. Aquí la x tiene 1. Entonces aquí se pone eso. 1. Y la z tiene más 3 alfa menos 1.
Se suman los exponentes. Y eso da igual a 1 más 3 alfa menos 1 da 3 alfa nomás. Entonces, aquí x cuadrado tiene grado 2, 2z a la 3 alfa tiene 3 alfa, 3 alfa xz a la 3 alfa menos 1 tiene 3 alfa también. Entonces, este es igual a este y este es igual a este, ¿no? 3 alfa es igual a 3 alfa igual a... Se repite ya una vez, nomás se pone igual y el otro desigual es el 2. De ahí se despeja alfa. Alfa igual 2 tercios. Entonces se vuelve ahora aquí al cambio de variable para ya tener listito. Entonces ahí se pone otra vez y se anota todo lo que vemos igual z a la alfa, ¿cuánto vale? 2 tercios. Y de aquí z, ¿cuánto valdrá? ¿Cómo podemos despejar? Dije, ¿de dónde dijo que salía el 3 alfa igual a 2? Claro, 3 alfa igual a 2, eso me dice. De ahí se igualan, ¿no? Los grados, los resultados de los grados. 3 alfa, 3 alfa. Y ahora yo quiero que despejen de aquí la z. ¿Cómo despejamos z? A ver, igual a y. A ver. Entonces, ambos miembros vamos a elevar. Como está a las 2 tercios, aquí elevaré a lo inverso. Bueno, 3 medios. Entonces aquí del otro miembro también, a la y tengo que elevar a la 3 medios. Un ratito más, esperar por favor.
Entonces, de esa manera, 3 se elimina al 3 y 2 al 2, z queda libre. Bien, z igual a y a la 3 medios va a quedar. Retomamos entonces la ecuación diferencial. Aquí volvemos a traer, no hay problema. Y lo empezamos a reemplazar ahí con alfa igual 2 tercios. Alfa, aquí sí lo vamos a poner entonces por 2 tercios. Por 2 tercios. Por 2 tercios, aquí también alfa. 2 tercios. 2 tercios. Y dz, ahí está reemplazado. Punto, no es número mixto, ¿no? Simplificando. Ya, 3 con 3 se elimina, las 2 nomás va a ser elevado. Aquí también 2 nomás, 3 y 3 se elimina. 3 con 3, 2 menos 1, 1 ahí, z nomás. Z a la 1, si quieren. Ya, ahora, como vemos esta ecuación diferencial, tiene x grado 2, aquí 1 y 1 hacen 2, y ya es homogénea. Entonces, cambio de variable de la homogénea. Ya, ¿cuál es el cambio de variable en la homogénea? A ver, hemos avanzado hace ratito el primer método de hoy. ¿Qué diferencial tiene menor número de términos aquí? Dx tiene 1, 2 y dz 1 nomás. Entonces, el cambio de variable de esa que tiene 1 en su numerador entra eso y es ya z sobre x igual a u. Entonces ahí se pone esto, la que tiene menor número de términos al numerador de la dz, la z sobre x igual. Y se despeja z ahora. Igual a u por x. Otra vez lo homogéneo, ¿se acuerdan? Ya, pero ahora vamos a hacer lo que antes no habíamos hecho. Antes derivando hemos hecho, porque había dy sobre dx. En este caso no hay dz sobre dx. Aquí dx y dz están separadas, no hay la división que significa la derivada. Ahora dz y dx cuando están así sueltas aparte es diferenciales. Entonces para que no se olviden, pónganse diferenciando a ambos miembros si quieren. Ya digo eso nomás. Diferenciando vamos a tener dz igual, ya, ¿cómo queda aquí? La primera se copia por la diferencial de la segunda de x más la x primera
x por diferencial de la primera. Listo, ¿no? Con eso nos vamos aquí a reemplazar. Entonces, copiamos. Hasta el momento vamos ya, creo que en dos cambios de variable, ¿no? De más uno y ya. Entonces, x vale nada, z vale ux. U por x. Ya, z aquí también u por x. Y aquí dz, todo esto ponemos dz. Ya, ahí está todo reemplazado. Hacemos alguna cosa más. ¿Qué más podemos hacer? 2u cuadrado x cuadrado, aquí ponemos u cuadrado x cuadrado. Luego más adelantito, aquí u por x cuadrado, ya queda esta x, desaparece u por x cuadrado. Entonces aquí x cuadrado, aquí también hay x cuadrado, por si gustan también podemos dividir ya directamente entre x cuadrado. Dividido x cuadrado. Entre x cuadrado, entonces esto va quedando x cuadrado entre x cuadrado 1, obviamente. Entonces aquí vamos a tener, ya esto es 1 ahora. Uno. Y aquí x cuadrado es 1, también queda 2u cuadrado nomás. Aquí también x cuadrado con x cuadrado, al dividirse ya quedó 2u nomás. Y ahora seguimos, hacemos operaciones algebraicas aquí, en la segunda parte de la ecuación diferencial. Entonces 2u por u, 2u cuadrado, vamos a ver esto. 2u por u, 2u cuadrado. 2u cuadrado por dx. Más por más 2ux más 2ux por du igual a 0. Así quedaría. Entonces, si gustan aquí también pueden hacer eso. Dx multiplicar para cada uno. Entonces esto quedaría distributivo de x por 1 de x menos 2u cuadrado por dx, 2u cuadrado. U cuadrado de x. Y entonces de esa manera nosotros ya operando con términos semejantes o factorizando el dx. Factorizando dx hasta aquí. Entonces aquí ya no hay dx. Aquí también 1 queda al factorizarse dx, al ser factor común. 1, aquí está dx, de los 3 factorizamos dx y queda 1 más menos 2u cuadrado más 2u cuadrado. Y entonces aquí se eliminan, ¿no? Menos 2u cuadrado más 2u cuadrado. Y se elimina, entonces 1 nomás quedaría, dx nomás. Ahí se sobreentiende el 1, ¿ya? Y para despejar para el siguiente paso, despejamos dx, si gustan. Igual al otro lado pasa menos 2ux
de U. Siendo un solo miembro la X, de X sobre X quedaría igual a menos 2U de U. De X sobre X. Y ahora sí se integra cada lado, cada miembro. Aquí queda de X sobre X. Menos 2U de U. Si quiere dejan U de U nomás. U por DU. Y el menos 2 fuera. Y listo. Tabla. Siguiente paso. Logaritmo natural de X. Igual menos 2. Integral de U cuadrado sobre 2. Más C. Más la constante. Logaritmo natural de X. Igual 2 y 2 se eliminan, menos U cuadrado más la constante de integración. Enseguida, ¿cuánto vale U? De aquí tenemos del segundo cambio de variable. Cambio de variable 2. Primero a ese último cambio hay que atacar. Entonces, logaritmo natural de X es igual a... Esta U se elimina y se pone Z sobre X. Z sobre X. Yeah. Y Z que es igual. Primero veamos cómo separarlo esto. Entonces aquí se puede distribuir al numerador y denominador el cuadrado. Entonces aquí al cuadrado, Z al cuadrado. Y aquí X cuadrado en el denominador. Recurramos ahora al cambio de variable 1. Este es el cambio de variable 2. Este es el cambio de variable 1. El cambio de variable 1 es Y igual Z a la alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? O Z, despejando de aquí, sabiendo que alfa era 2/3. Z tenemos aquí. Z vale Y a la 3 medios.
Vamos aquí al ladito más. Punto y coma. Pues ahora sustituyendo aquí. Z, ¿vale? Al paréntesis. Z, ¿vale? Aquí Z ponemos que es esto. Y a la 3 medio. Eso vale. Y a la 3 medio. 2 por 3, 6 entre 2, 3 y cubo nomás. O 2 con 2 se elimina. Y cubo nomás va a quedar ya. Entonces y cubo nomás ya aquí. Listo, ¿no? Ahí pueden dejarlo, pueden llegar a la forma de la pregunta, ¿no? Creo que el logaritmo va a restar, ¿no? C menos logaritmo y esto pasa a y cubo sobre x cuadrado con positivo. Y de hecho debe dejar y cubo, esta x creo que pasa a multiplicar. Mirémoslo cómo era el resultado. Sí, aquí está, ¿no? Y el cubo aquí, x cuadrado pasa a multiplicar, c menos logaritmo, llega a eso, despejando. Pero ahí como hemos dejado también bastante. Pero como va a haber la práctica para que se vayan acostumbrando a comparar su resultado hecho por ustedes, debe salir esto. Y el cubo igual x cuadrado por c menos logaritmo. Y el cubo x cuadrado c menos logaritmo. A ver, veamos. Entonces este término se viene positivo al primer miembro. Igual, y al otro lado se copia menos y pasa al logaritmo natural a restar. En el siguiente paso y el cubo se copia solito. Y el cubo igual a, y esta x cuadrado va y multiplica. Y después viene, entre paréntesis, y ahí está, ¿no? Y así nos daba la respuesta. En la que viene enseguida el quinto método es ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a exactas. Y entonces vamos a poner la parte conceptual. ¿Ya? Una ecuación diferencial de la forma siempre en esta forma tengámoslo.
es exacta cuando se cumple, cuando se verifica que parcial de M, ya miren, la M está con dx, se deriva respecto a y. Y parcial de n que está con dy se deriva respecto a x. ¿Ya? Entonces debe cumplirse esta igualdad para que sea una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Entonces si cumple, ya es exacta. Entonces, ¿cómo hallar la solución? En general nomás vamos a ponerle, porque ya la particular ya viene despuesito de eso. General, vamos a tener, ya, se plantea una función f de x, y igual a la integral, una de ellas agarran esta, digamos, la primera, y así estamos integrando respecto a x que dice ahí, entonces aquí debe venir más la constante en, más una constante en y. Y si hacen lo contrario, n de x por dy más cx va a ser. Entonces esta solución les va a dar esta integral se va a resolver y va a resultar una g de x y más y. Bien, jóvenes, es hora de pararlo. Y deben tener otra clase también. Y Inge, disculpe, sí, ¿nos podría pasar este PDF y de la clase de 23 de febrero, por favor? el 23 de febrero ya voy a buscar. Ya, ahorita vamos a ver, ustedes me corrigen. Ahí, ¿dónde estará? Y a ver, mientras van comentando cuando lo recuperamos la clasecita, esta semana puede ser. A ver, subteniente, hay que avisar al jefe de carrera para pedir permiso o directamente nos colgamos a la clase. Yo en las mañanas o igual puedo también en las mañanas, jueves puede ser, o miércoles. Están ocupadísimos ahorita. Vayan pensando entonces si no tienen todavía. Y ya, a ver qué tenemos que hacer ahorita, la fecha del 23 de enero. Así es. 23 de febrero, Inge.
23 de febrero. Sí. Y ahorita ya les voy a pasar 23 de enero, dije, ¿no? No hay pues 23 de enero, ¿no? Y estoy con la susceptibilidad de que esta máquina anoche le moví nada más la pantalla así, ¿no? Para mejorar el ángulo de visión. En la tarde estaba por el sol, algo así afuera. Y ahí se cortó para siempre, no dio más. Entonces ahora creo que tengo que no moverlo más de su lugar donde le pongo hasta terminar todo. Y cuando quiere, enciende. Se amotina la maquinita. ¿23 de febrero? De, claro, pues, ¿no? Carga esto. Ecuaciones diferenciales son, y la 23 quedó a media, dijo. ¿Dónde está? A ver eso. ¿Qué clase era pues ese 23 de enero? De febrero, ¿saben? Por acá sí tengo que buscar una cosa. No hay. Ingeniero, a mí me sale que la clase número 5 fue al 23. Aquí pero ahí tiene uno un documento, parece. Mioxin, que no era esa, no lo tienen ya. Voy a buscar yo con calma ese ya del 23. Ahorita no se apura esto. Ya, ingeniero. Ya, voy a hacer lo posible. Ahorita estoy sin hacer nada ya. Y al menos está funcionando nomás esta macanita. Ya, nos veríamos el día lunes, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ya, Ya, ya. Muchas gracias entonces a ustedes por estar aquí. ¿Qué clase tienen después martes? Ahora, después de esto, otra materia. No, ingeniero. no, ingeniero. Esta es nuestra última clase de hoy día. Entonces, para la próxima clase, si se equipan con toda su fuerza, será que podemos quedarnos una hora más, así podemos avanzar algunos ejercicios más y les explico, ¿no? Yo creo que, ¿qué dicen ustedes? Sería también bueno, ingeniero. Sí, ¿Ya? Ya ven, préndelo después, ¿Ya? ¿está bien? No hay problema. Ya va a ser para repasar ejercicio, va a ser porque lo teórico ya lo voy a traer hecho ya rápido, va a acabar todo, ya se va a necesitar ejercicio.
pero resuelto también voy a traer ya para poder cumplir el avance del primer parcial. Y así alguien se opone, ya va a ser como ayudantía algo, ¿no? Porque uno nomás pierde también, ¿no? Y entonces así vamos quedando jóvenes, ¿ya? Muchas gracias. Disculpen por ayer, no fue Listo, intencional. no se preocupe. Ya, Ya, ya. hasta luego. Gracias. Ya, ya, gracias igual. Hasta luego. Ya, chao, chao.